Seguimos en su programa El País en Blanco, recordándoles que El País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les recordamos que debe suscribirse a nuestro canal de YouTube El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, en la República Dominicana, y este es un tema que tenemos que tratar porque es que son temas muy importantes y que están perjudicando gravemente al pueblo dominicano, y El País en Blanco está al servicio del pueblo. Entonces, como El País en Blanco está al servicio del pueblo, tenemos que defender el pueblo. Y es con relación a el aumento exorbitante que estuvimos este viernes de los combustibles en la República Dominicana. Un nuevo tablazo al bolsillo de los dominicanos con los precios de los combustibles en nuestro país. Entonces es algo preocupante porque mientras el gobierno le da su latigazo al pueblo con los productos de la canasta, los productos básicos, la canasta familiar, que es un látigo que no se lo saca de encima, principalmente a la clase más desposeída, pero también los castiga con los precios de los combustibles, y eso hace que sigan en aumentos los productos de la canasta de primera necesidad, lo que el pueblo necesita para sobrevivir. El gobierno no le, este gobierno está que no le saque el látigo de las costillas al pueblo, y eso es lamentable, este tipo de situación. Y algo que es al mismo tiempo más preocupante es que son aumentos que le llegan al pueblo directamente, aumento que es para que el pueblo tenga que darle dinero al gobierno obligatoriamente, porque cuando usted le sube el combustible, el gas, a la ama de casa, y que cuando va a la planta envasadora de gas y se encuentra que el galón de gas está a 134,10 porque el gobierno les aumentó 5 pesos el viernes en la noche. Entonces, eso es algo preocupante. Cuando va usted a comprar otro combustible, como por ejemplo el gas querosén, que usted se encuentra que el gobierno el viernes en la noche le sube 16 pesos, porque fue 15,70, es decir, le subió 16 pesos a ese combustible. Y así van avanzando la cantidad de combustible que aumentaron de precio el viernes en la noche, porque el gobierno le dio la gana de aumentarles los combustibles al pueblo, a las clases más desposeídas, y esos son aumentos que llegan directamente y golpean al pueblo en general, porque cuando usted le sube la gasolina, usted le sube todos los combustibles, entonces ahí sigue el aumento de los productos de primera necesidad. Los pasajes aumentan también porque los
conductores de vehículos de transporte dicen que me están poniendo más caros los combustibles, tengo que aumentar el pasaje, y esa es una realidad. Entonces fue muy preocupante el aumento que tuvieron los combustibles en este fin de semana, pero lo que más me preocupa es que mientras el gobierno le está dando latigazo al pueblo, este pueblo está tranquilo y callado con los latigazos que le está dando el gobierno. Eso es preocupante. Entonces ahí pudimos ver que la gasolina premium, el gobierno le aumentó 4 pesos el viernes en la noche, para entonces tener un precio de 265,80. Igualmente para la gasolina regular, el gobierno le aumenta 3,50 para entonces venderse a 246,80. Entonces el gasoil mantuvo su precio, pero ahí vemos como el Astur sube 11 pesos, porque sube 10,90, y entonces se vende a 172,80. El gas querosén sube 16 pesos, 15,70, y se vende a 201,40. Y ahí seguimos mirando como el fluor también, que es especialmente de industria, sube 16 pesos, 15,50, y se vende a 152,20. Y el GLP, el gas licuado de petróleo, que es el que va a la ama de casa directamente con el consumo de este, y le sube el gobierno el viernes en la noche 5 pesos. Entonces el GLP, el gobierno le sube 5 pesos para entonces venderse a 134,10, golpeando directamente a la clase más vulnerable, a la clase más. Nosotros, cuando vemos esta gran oportunidad del gobierno de buscar dinero a través de lo que es el sacrificio del pueblo, eso nos llama mucho la atención, y al mismo tiempo es muy preocupante este tipo de situación, porque no es posible que hayan estos aumentos tan enormes en contra del pueblo, perjudicando al pueblo, porque el gobierno en su promesa de campaña decía que era una situación preocupante porque no teníamos un país para tener estos combustibles tan caros como lo tenía la República Dominicana, con récord entre los países con los combustibles más caros del mundo. Entonces es preocupante porque el gobierno, Luis Abinader y el PRM, esa fue una promesa de campaña. Entonces vemos que ha sido peor que la administración pasada. Entonces es preocupante que Ito Bisonó, que tenía la fórmula de cómo iba a bajar los combustibles, lo ponen en industria y comercio, y entonces no le sacan el látigo al pueblo, dándole latigazo al pueblo todos los fines de semana. Entonces no es una situación que no se corresponde. Entonces los grandes de problema es que mientras esas grandes empresas le exoneran los combustibles y le dan millones y millones de galones de combustible regalado, entonces sacrifican al pueblo. Es una situación que el gobierno no ha querido resolver. ¿Cómo es posible que
a empresas tan poderosas como lo es Central Romana, como lo es la Barrigol, que reciben miles y miles de galones o millones de galones de combustible exonerado, pagado por el pueblo. Entonces le aumentan ese combustible a lo más desposeído. Es una situación que no se corresponde. Es una situación muy parecida a los famosos paraísos fiscales. Mientras el presidente Luis Abinader le pone impuestos y sobrecarga de impuestos a la clase más desposeída, entonces él y su familia sacan la fortuna que tienen de la República Dominicana y la llevan a otros paraísos fiscales donde no van a pagar impuestos para evadir los impuestos en la República Dominicana. Entonces esa es una situación que usted no la puede comprender ni yo tampoco, porque cómo es posible si está predicando la honestidad, la honradez y de que hay que pagar los impuestos y patrocinando una nueva reforma fiscal para que el pueblo compre todo más caro porque el gobierno necesita dinero. ¿Cómo es posible que entonces las grandes empresas se mantienen evadiendo impuestos? Es una situación que no se corresponde. No se corresponde y eso hay que prestarle mucha atención y que se debe trabajar en eso porque es un gobierno, como yo siempre he dicho, de la oligarquía, y lo único que le interesa es que la oligarquía, los grandes empresarios acumulen grandes fortunas de riqueza y al pobre que se lo lleve quien lo trajo, como dicen por ahí, porque al pueblo se lo está llevando el mismo diablo y entonces el gobierno se enfoca en trabajar únicamente para la oligarquía. Es una situación que no se corresponde. Esos latigazos que está recibiendo el pueblo directamente todos los fines de semana con estos aumentos de los combustibles son directamente latigazos que el pueblo recibe en la costilla, que no es que nadie se lo inventa, es directamente porque cuando usted va a la planta de gas, que se terminó el gas de su casa y usted va a la planta, aunque esté caro, usted tiene que comprarlo porque es una situación necesaria. Es una situación que obligatoriamente debe comprarlo, porque de lo contrario usted no va a poder subsistir. Entonces por eso el gobierno le mantiene los combustibles caros al pueblo, siguen aumentando y el pueblo está callado, el pueblo guarda silencio. Aparentemente los latigazos que le está dando el gobierno a este pueblo lo tiene hipnotizado, y esa es la situación. Con esos aumentos de los combustibles que sucedieron el viernes, hasta de 15 y 16 pesos, es para el pueblo estar directamente reclamando, porque esto no se corresponde. No se corresponde. Y mucho menos con un ministro de Industria y Comercio que tenía la fórmula de bajar los combustibles, y el gobierno. Entonces se dice una cosa y se predica otra. No, eso no se corresponde con la realidad, porque una cosa es con violín y la otra es con guitarra, como dicen. Pero en este caso el gobierno predica una cosa y hace otra. No se puede seguir permitiendo estos aumentos abusivos para las clases más desposeídas. Pagamos la culpa
de estos latigazos que le está dando el gobierno al pueblo somos los consumidores finales, porque a los comerciantes eso les favorece, porque cuando el gobierno le sube un producto, lo que ese comerciante hace, que se lo aumenta el doble o el triple al consumidor final, y entonces eso es lo que le permite al comerciante crear riqueza en detrimento de la clase más desposeída a través de los latigazos que le da el gobierno al pueblo dominicano.